Feliz tarde, bienvenidas, bienvenidos todos aquí a mi canal de Facebook de Constelarte. Mi nombre es Lourdes Arteaga, su amiga digital, y hoy estaré hablando de un tema bien interesante, un poco espinoso. Al final, las últimas dos gráficas es el resumen de todo lo que significa perdón malo y perdón bueno. Y bueno, recuerden muchos corazones, muchos likes para hacer esta comunidad más grande. Ya estoy saliendo a través de YouTube, a través del canal, pueden buscarlo como Constelarte también. Allí tengo todas las conferencias que se han dado hasta el día de hoy. Y bueno, pueden tomar la elección y compartirla que ustedes consideren que deben compartir con sus amigos. Los invito a suscribirse a mi canal para que hagamos la comunidad nuevamente más fortalecida y más grande y podamos continuar con este trabajo tan bonito. Perdón malo y perdón bueno. Vemos esta imagen y como que ¿qué tiene que ver eso con perdón malo y con perdón bueno? Realmente esto es lo que hace una gran diferencia. Aquí vemos una imagen muy grande y vemos una imagen muy pequeña. Cuando hablamos de perdón, siempre nos dicen, debes perdonar. Cuando uno le pregunta a la persona, ¿por qué debes perdonar? Dicen, porque yo quiero estar en paz. La pregunta es si eso es verdadero perdón. Porque ese es un perdón que viene para su propio beneficio. El perdón se debe dar sin esperar nada a cambio. Y el verdadero perdón, que es el perdón bueno, viene precisamente de no tener esta posición. En esta posición nosotros estamos como grandes. Es decir, aquí está el grande y yo soy tan grande que tengo la potestad de perdonar. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es las diferencias entre lo que se llama el perdón bueno. Me voy a colocar el micrófono para tener aquí mejor audio. Entonces comenzamos con esta imagen. Como siempre, la conciencia. Fíjense que dice, yo también creo en un mundo mejor. No, vamos a cambiar eso por yo también creo un mundo mejor. Realmente los únicos responsables de que este mundo sea mejor somos nosotros mismos. No podemos seguir dando la responsabilidad a otras personas, porque si no, no va a haber cambio. El cambio tiene que comenzar dentro de nosotros para que eso se refleje en el resto de las personas. Entonces, vamos a comenzar con este tema. Le voy, como siempre, a hacerles una recomendación de este libro. También es corto, es un poquito más pesado, más fuerte que los otros libros que les he recomendado, pero lo pudieran hacer como una tercera o cuarta lectura. Se llama El centro se distingue por su levedad, ¿ok? O sea, por lo leve que es. De Bert Hellinger, también pues se lo recomiendo, o sea, salen temas bien interesantes. Entonces vamos a comenzar con el perdón, sin más preámbulo. ¿Que tú quieres mi perdón? Le dice él a ella. ¿Quieres mi perdón? ¿Somos realmente tan grandes para tener la potestad de perdonar a los demás? ¿Es que nosotros no hemos cometido ningún error por el cual las otras personas deban perdonarnos a nosotros? ¿Estás seguro de eso? ¿Crees que eres tan infalible que nadie tiene nada que perdonarte? ¿Crees que solamente tú debes perdonar a los demás? Vamos a entender un poco cómo se maneja la dinámica del perdón. ¿Perdonar o ser perdonado? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que alguien te perdone por un error que cometiste? Tal vez algunos errores más garrafales que otros, más grandes que otros. ¿O quieres realmente perdonar a alguien? Pregunto, ¿podemos nosotros perdonar a papá y a mamá, que son más grandes que nosotros? Cuando yo digo, yo debo perdonar a mi mamá, la debo perdonar para yo estar en paz. ¿La debes perdonar para estar en paz o la debes perdonar simplemente porque es tu madre? Yo recuerdo mucho y siempre lo recomiendo, la serie de Juan Gabriel.
que muchas personas no entendían cómo Juan Gabriel, por ejemplo, les invito a buscar su serie, de la vida de Juan Gabriel, cómo había perdonado a la mamá que le había hecho tanto daño. Y realmente fue que él no la perdonó. Él simplemente le dijo que sí a su madre. Y una de las cosas que él decía era que no había nada que perdonar porque era su madre. Cuando tú sientes desde ese momento, de esa manera, significa que tu amor es tan grande que no necesitas que la otra persona te ame para tú amarla. Eso es un verdadero amor desprendido, porque allí no quieres ninguna recompensa. Tú amas a esa persona, en este caso a la mamá, simplemente porque te dio la vida. Y es suficiente, ya existe una deuda. Todas estas imágenes que estoy colocando el día de hoy son de talleres y cursos que he dictado tanto en varias ciudades de Venezuela como aquí en Lima. Así que la gran mayoría de las imágenes, el 90%, son fotografías de los talleres dictados por mí. Aquí vemos perdonar o ser perdonado. Esta foto es muy impresionante. Si pudiesen observar la mirada de ella, esto se realizó durante una constelación, y fíjense cómo esta persona mira a este señor que viene siendo su padre y cómo lo mira y de qué forma que no lo puede perdonar, en donde ella, a pesar de ser más pequeña de estatura, se siente más grande que él, porque debe perdonarlo, ¿ok? En esta otra imagen, entonces vamos a hablar de qué es lo que significa esto, cuál es la deuda. Cuando una persona es más grande que la otra, considera que el otro le debe pagar una deuda. Y yo me coloco en un orden de jerarquía mayor. Y cuando esto sucede con papá y mamá, entonces, ¿hacia dónde debe producirse el movimiento? Por eso es que el movimiento amoroso se da de los hijos hacia los padres. No se puede dar de los padres hacia los hijos. Es decir, que independientemente de las acciones de los padres, van a seguir siendo tus padres, ya te dieron la vida. Y eso es suficiente para hacer un movimiento amoroso hacia los padres. En la búsqueda, muchas personas me han preguntado cantidad de hijos abandonados. Y entonces, ¿cómo hago yo ahora para buscar? Es que yo busqué a mi papá y mi papá no me quiso, y entonces como no me quiso, ya yo no quiero nada con él y yo no quiero nada con ese señor. Realmente el amor que más quieren los hijos es el del padre y la madre. Los hijos lo que más deseamos es ser amados por papá y mamá. Ese es el amor más grande. Entonces, el verdadero movimiento que debe hacer la persona es hacia los padres. Y es el hijo el que tiene que buscar el amor de su padre. Si su padre no desea contacto con esa persona, bueno, respeta la decisión de tu padre, él tendrá que vivir con eso y tú dale un lugar en tu corazón. Tú tienes que dar el paso hacia tu padre. Cuando tú realmente liberas y te pones en orden de jerarquía, vas a ver que tu padre te llama. Pero tienes que ponerte en orden de jerarquía. Es decir, no puedes tú estar por encima de él, pretender que papá venga a pedirte perdón. ¿Es aceptable que el padre regrese y pida disculpas? Por supuesto. Pedir disculpas lo puede hacer cualquier persona. Tú puedes decir, yo lamento lo que ocurrió, pero no puedes pretender que tu padre se ponga por debajo de ti, porque entonces están en una posición en donde siempre vas a tener poder sobre el padre. ¿Ok? Entonces la idea es ir buscando el equilibrio, dar y recibir. Entonces, tanto doy, porque esta persona también tiene una historia. Aquí aparece, por ejemplo, un fallecido. Tiene una historia, y esas historias de dolor las manifiesta también hacia, por ejemplo, la pareja que selecciona. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recibo. Pero no puedo esperar más del Padre de lo que yo estoy entregando. ¿Y por qué digo esto? Pero entonces se contradice, porque dar y recibir, y si el Padre entonces no me dio, ya te dio la vida. Es decir, que nosotros siempre estamos en deuda con papá y mamá. No hay forma de ver eso de otra manera. Lo más grande que te dio fue la vida.
Entonces, en ese mismo contexto, ahora tienes que entregar. Y recuerden la historia, también se las recomiendo, que busquen la historia de Facundo Cabral, cómo a pesar de que había sido niño abandonado, de él y de todos sus hermanos, la madre siempre dijo, el día que tu padre se te acerque, recíbelo con los brazos abiertos, y así lo hizo. Estaba él en un auditorio a los 40 años o 40 y tantos años, y entró su padre en el teatro, y al finalizar la presentación que le estaba haciendo, no le reclamó nada a su padre, simplemente lo abrazó. Y ese es el abrazo de la reconciliación, que es hacia lo que tenemos que ir. El enfrentamiento se sustituye por el perdón. Si no quieres perdonar, como dices tú, vamos a ver ahora cuándo es bueno y cuándo es malo, pues por supuesto que es bueno perdonar siempre y cuando sea desde decir que sí, no desde aceptar. Entonces lo que te queda es el enfrentamiento. Si quieres vivir en constante enfrentamiento, vas a vivir atado a ese dolor del resentimiento. Y te vas a quedar, y pasan muchísimos años, y eso puede ocurrir con las parejas, con los padres, con los amigos que han ocurrido situaciones y pasan 30 años y sigue habiendo ese resentimiento por esa persona. ¿Ok? Porque eso viene también de nuestra propia historia. Entonces es el deseo de equilibrio. El deseo de equilibrio nos va a hacer salir del enfrentamiento y ir hacia el perdón. Para esto, por supuesto, yo entiendo que es bien difícil. Yo no estoy diciendo que sea sencillo. Hay que romper un montón de estructuras que ya las tenemos, en donde nos han dicho que si alguien se porta mal, entonces, bueno, hay que guardarle rencor, o esa persona es excluida del sistema. Ya sabemos por clases anteriores que la exclusión tiene un impacto, y que ese impacto está en los nietos, y te lo van a mostrar los nietos, a ese padre que no se ha reconciliado con su padre. Entonces, la exclusión tiene un impacto, que puede ser a través de una enfermedad, a través del autismo, por ejemplo. Eso tiene un impacto. ¿Cuál es? No lo sabemos, hay que estudiar la historia dentro del sistema. Entonces, lo que buscamos es una revelación. ¿Qué hacen las constelaciones familiares? Básicamente revelan información que está en el sistema o campo morfogenético, puesto que lo tiene cada persona en su memoria celular, y eso es revelado a través de representantes, como todas las fotos que les he ido mostrando, representantes que muestran una historia que la persona no la ha podido mirar, porque está mirando su historia desde el consciente, pero no la está mirando desde el verdadero movimiento energético que puede ocurrir dentro de esto. Entonces, esto nos puede revelar el dolor y el ego. El no perdonar a alguien solamente viene desde el ego. ¿Por qué desde el ego? Porque soy tan grande que yo tengo el poder para perdonarte o no. Entonces, allí nos ponemos en una posición de poder. De aquí viene el no perdón. Es básicamente el que no perdona está en postura de poder. Porque dice, y no solamente, y yo digo, yo te perdono, también es una postura de poder. Porque yo soy tan grande que puedo tener la potestad de perdonarte. La otra persona queda minimizada, como en la imagen que les coloqué en la portada de la presentación. Entonces volvemos nuevamente al dar y recibir. ¿Y si no te perdono? Tú puedes tomar la decisión de no perdonar. Es tu derecho sentir rencor. La gente puede decir, yo tengo derecho a sentir rencor. Fíjate, tú tienes derecho a sentir dolor, que es diferente a rencor. ¿Tienes derecho a sentir dolor? Por supuesto que sí. Y el dolor tiene un periodo de duelo por el cual debes pasar. Pero si ya ha pasado mucho tiempo y sigues en ese duelo y en ese dolor, ese rencor se transforma en enfermedad.
¿Tienes derecho a sentirte enfermo? Es tu decisión. Podemos decidir quedarnos en el resentimiento y vivir enfermo, o quedarnos en el resentimiento y morir por no hacer la reconciliación. Es tu derecho. En definitiva, es tu decisión. Eso es lo que es el libre albedrío. Pero en el mismo momento en que tomas la decisión de no estar enfermo, de no vivir amargado, de no ser violento, de no pelear permanentemente con las personas. No se puede pasar la vida peleando, discutiendo con todo el mundo, con la gente en el colegio, con los profesores del colegio, con el director, con el vigilante, con el tipo de Movistar, valga la cuña para Movistar, o para Movilneo o cualquier empresa telefónica. Y a donde yo voy peleando. Y si peleo hasta con el que me está vendiendo los dulces. Entonces vivo renegando permanentemente. Pero realmente esa historia viene de mi historia de rencor y de resentimiento que está dentro del sistema. O que puede ser inclusive hasta con una pareja de hace 30 años y quedé con el resentimiento y entonces peleo con todo el mundo. Pero generalmente viene dentro del sistema familiar, con papá o con mamá. Entonces, perdón malo, palabra aceptar. Esta es la clave del perdón malo. Porque el aceptar es, yo te perdono porque no me queda más remedio. Por eso te tengo que perdonar. ¿Qué voy a hacer pues? Bueno, es mi mamá, tendré que perdonarla. O es el padre de mis hijos, tendré que perdonarle. El perdón bueno viene del asentir. Yo digo que sí a lo que ocurrió. Ahora lo vamos a entender con una lámina final, que son 2 láminas bien poderosas para que podamos entender toda esta información que en este momento les estoy revelando, porque esto es una revelación. Esta es una información que yo la doy en los talleres, pero quiero que la tengan ahorita a través de los live, porque los puede ayudar. Entonces es un servicio para ayudar a mucha gente y que además ustedes se conviertan en replicadores, en multiplicadores. Entonces venimos ya de la palabra asentir. Actitud de reconciliación. En meditación es conveniente tratar de meditar todos los días o al menos 3 o 4 veces a la semana. En meditación reconciliarme. A veces la reconciliación tiene que ser con nosotros mismos, porque en muchas ocasiones no nos perdonamos a nosotros. Y entonces nos enfermamos el estómago. De allí vienen las enfermedades digestivas, de las culpas, y somos más severos que con nosotros que con el resto de las personas. Entonces, ¿y si la reconciliación no es posible? Yo digo, yo quiero que me perdonen, voy, le digo a la persona que me disculpe, que estoy arrepentido, o realmente quiero tomar a mi padre, a quien yo creo que debería haberme pedido disculpas, pero no me pide. O sea, no hay del otro lado algo que hacer con la reconciliación. Entonces, ¿qué hago con eso? Toma y asiente. Si la otra persona no lo puede hacer, tienes que hacerlo tú. Tú puedes solamente decidir por ti. Cuando mucha gente dice con las constelaciones, yo quiero que se constele mi papá, mi esposo, mis hijos, mi cuñado, ay, mi tía y mi sobrina. No, eso no es posible. Tienes que comenzar por ti. Y todo lo que tú hagas por ti, eso va a resonar en el sistema familiar. Pero la decisión de hacer o no una constelación es una decisión completamente personal. No se puede obligar a nadie a constelarse. Entonces tienes que comenzar por ti, que es en donde estás mostrando la preocupación. Y si no me perdono, es cuando la misma persona, ¿puedes tú perdonarte a ti misma? Por supuesto que sí, porque como ser humano puedes cometer errores. Y si los logras reconocer y logras hacer un cambio, entonces claro que puedes perdonarte. Y eso te va a mejorar también a nivel de tu propio cuerpo. Entonces, los miramos
a todos los miembros del sistema, ¿ok? Amorosamente. Fíjense, esta fotografía es dos amigos que me ayudaron en este trabajo, en donde hijo y padre se miran en forma desafiante. A medida que el ejercicio continuó, puede cambiar la actitud. Esperaba una disculpa. Entonces, se respeta la dignidad del culpable. Entonces, ahora sí nos vamos a meter bien profundo en dos conceptos bien importantes que les voy a pedir que luego los escriban y los reflexionen. Perdón bueno. El perdón bueno, fíjense esta frase, donde la víctima aprovecha la oportunidad de un nuevo comienzo. Dice que sí, le proporciona libertad y desagravio al perpetrador. Deja libre al perpetrador. ¿Y eso a quién libera? Eso te libera a ti. También libera al perpetrador. Tú puedes tomar la decisión de no liberar al perpetrador, pero si no liberas al perpetrador te quedas atado como víctima y vas a pasar 40 años siendo víctima. ¿Okay? Y a la larga haciéndole a otras personas lo mismo que te hicieron a ti. Entonces te vas a convertir en peor perpetrador que el primer perpetrador del cual tú fuiste víctima. Esa es una decisión. Pero lo que produce la verdadera liberación es liberarte tú y por ende debes liberar al perpetrador. O puedes tomar la decisión en el perdón malo de vivir así, tipo Cumbres Borrascosas. Esta fue una novela muy famosa. Hay que buscarla por la web. Todo lleno de relámpagos y de truenos. Y fíjense la frase. Me aferro al dolor, porque puedes decidir quedarte en el dolor. Le dificulto el nuevo camino al perpetrador. No te perdono. Y ambos permanecen atados. Tú tomas la decisión de si quieres permanecer así. Entonces, mi recomendación es decir que sí, asentir, no aceptar. Ese es el perdón bueno para tu liberación y por supuesto la liberación del perpetrador para que ya ambos puedan estar en paz. Ya él verá si se perdona a sí mismo, ese es otro tema. Ya como cada persona si se perdona o no dentro de sí mismo lo que ha hecho, ¿ok? O la acción que ha realizado. Mis servicios, consulta por videollamada, constelaciones a distancia y talleres online. Hubo un cambio, el día de mañana no va a haber live, que estaba pautado realizar ADN mitocondrial y la influencia de la abuela materna. No lo voy a realizar sino el día lunes 30 de marzo a las 6 de la tarde, igual a la misma hora hasta el 31 de marzo. Y ya les iré pasando el cronograma del mes de abril. Por lo pronto estamos hasta el 31 de marzo, el lunes 30 con ADN mitocondrial y la influencia de la abuela materna, y el martes 31 de marzo la teoría de la Eva negra. Ahí vamos a ver algo de nuestro origen, de dónde venimos. Venimos del África. Entonces vamos a ver a qué se refiere con la teoría negra. Ya estos son temas más del área de biología, pero son temas apasionantes, que realmente sé que le van a gustar muchísimo y van además a aprender muchísimo con respecto a su origen. Entonces, bueno, no se queden como los muñequitos juzgando a una sola persona en el centro y todos contra esa persona, porque no le da paz a ellos, pero tampoco la van a tener ustedes. Yo los invito a que entre la paz en sus corazones y se liberen de todos esos resentimientos y esas culpas que están dentro de ustedes. ¿Hay una pregunta? Y los que no saben quién es su padre y no tienen forma de averiguar la historia de su padre biológico, ¿cómo lo honran? Y los que tuvieron padre de crianza, ¿honran a los dos padres? Claro, al padre de crianza se le honra porque por supuesto que ha sustituido físicamente a una persona que ha estado ausente, pero tienes que tomar a tu padre biológico.
Si eres adoptado o simplemente otra persona te crió y no has vivido con tu padre o no sabes nada de tu padre, igual le puedes dar un lugar en tu corazón. Ten la seguridad que si te abandonó fue por amor. Yo sé que cuesta creerlo, pero te abandonó por amor. Seguramente lo que tú eres en este momento eres gracias a que tu padre no estuvo. Y fíjate, tuviste la gran dicha de tener a otra persona que lo pudo sustituir. Entonces el abandono ocurre por amor. En otro programa hablaremos únicamente del abandono y lo que significa. Pero el abandono se produce por amor y cuando ocurre, ocurre siempre para bien. Eres lo que eres también gracias a esa historia de conflicto. Entonces para todos, muchos corazones, muchos likes, compártanlo y los espero el día lunes 30 de marzo con el tema el ADN mitocondrial y la influencia de la abuela materna. Los espero. Chao, su amiga digital.